reglamento agrario de 1815 primero es un documento que está en el Museo Histórico Nacional, que lo puede ver cualquiera, lo puede leer en su versión original, que fue conocido en su versión íntegra muy tarde en el Uruguay. Uno cree que la resolución de Artigas en 1815 fue públicamente conocida, reconocida y valorada en su tiempo. Y no fue así. El reglamento fue publicado íntegro, completo, recién hacia la década de 1880. Recién allí fue íntegramente conocido. Y entre la vida de Artigas en la Revolución y su muerte en 1850 y 30 años posteriores fue algo desconocido, desdeñado, minimizado en su proyección, en su importancia. Es decir, de alguna forma la historiografía uruguaya redescubrió primero el documento, lo puso en su contexto, le hizo una valoración y luego las sucesivas generaciones, tanto de historiadores como de la política, porque esto es una cosa muy política, le fueron dando al reglamento una carga y un significado que tenía y a veces que no tenía. Pero eso es lo que solemos hacer con el pasado, ¿verdad? Lo reconstruimos, tratamos de seguir su huella, lo exageramos, lo estilizamos, lo hacemos portador de valores. Y el reglamento, por eso mismo, es un documento político que contiene aspectos sociales, económicos, productivos, una visión bastante bien integral de lo que es un proceso de transformación vinculado fundamentalmente a lo rural, ¿no? Ahí está el proceso de distribución de tierras en los sectores más vulnerables, la cartera de tierra sale de los sectores más pudientes, ¿no? Para ser distribuidos a los sectores más vulnerables. Ahí está el enfoque de igualdad entre hombres y mujeres a través de las viudas pobres. Ahí está también las obligaciones que asumen los beneficiarios de este proceso y las obligaciones que asumen para con el gobierno artiguista, pero las obligaciones que asumen para con la sociedad. En el propio reglamento de tierra está el enfoque de que la tierra es un bien social que está destinado a las mejores condiciones de vida de la población en su conjunto y que los usufructuarios tienen que trabajar para su felicidad individual, pero también para propender a la felicidad de la provincia. Trasciende totalmente el enfoque individual, sino que está pensado con un enfoque de lo colectivo como eje fundamental de transformación de la sociedad. ¿Verdad? El reglamento agrario es dos cosas a la vez, por lo menos. Uno es una reforma económica propia de la revolución, pero también una apuesta a la política de la revolución, ¿no? Una forma de mantener o hacer que la revolución sobreviva. Cuando Artigas propone distribuir la tierra, lo hace con un criterio tanto económico, productivista, vinculado al incremento de la producción, como político. Esto es, usa la tierra, como hacían todas las revoluciones de la época, como un instrumento para premiar y castigar. Premiar a quienes están en la revolución, están con la revolución. Y castigar a los que llamaban en el propio texto del reglamento los malos europeos y peores americanos, que eran aquellos que formaban parte del bando, digamos, contrarrevolucionario. Una pieza documental y política como el reglamento agrario de 1815 estaba más pensada para radicar a la gente en el territorio a través del trabajo, incluso más del trabajo que de la propiedad, aunque la propiedad estaba allí sobre la mesa, pero la noción era diferente, del trabajo. Por eso a cada donatario de tierra se le da, según dice el reglamento, después esto no se pudo cumplir porque la guerra siguió, ¿verdad? Se le da un rancho, 2 corrales y ciertas obligaciones de trabajo. Y a quienes trabajen se les dan ciertas obligaciones de registro, es decir, hay una idea de radicar a las familias en el territorio para la producción, además, ya para incrementar la producción, que era uno de los grandes problemas.
Artigas sí se va a preocupar por la seguridad, por el orden de la campaña, pero a eso va a agregarle una preocupación prioritaria por el pobre. De ahí que en el reglamento, en artículo 6, en numeral 6, se determine esa famosa frase que conocemos, pero que tiene enormes consecuencias, de que los más infelices, en el lenguaje de la época quería decir los más pobres, que los más infelices sean los más privilegiados. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a ese criterio, a ese principio, es que se van a repartir las tierras que se expropien sin previa indemnización. En el reglamento, después en el artículo 7, se habla también de las viudas, de las viudas pobres, o sea, hay un criterio eminentemente social. No se desconoce lo económico, lo financiero, se tiene muy en cuenta. Hay muchas medidas dentro del reglamento para el desarrollo de la ganadería. Los beneficiarios del reglamento de tierra fueron los sectores que acompañaron la revolución, los que pelearon por tener condiciones de justicia, los que pelearon con Artigas y con el gobierno artiguista, digamos, a favor del gobierno artiguista, por construir una sociedad más justa. Eso también muchas veces se ve reflejado en el día de hoy con el rol que les ocupa a las organizaciones sociales en este proceso. El eje del reglamento es el interés social de la propiedad. Hay algunas cosas que quedan como después del cernidor, ¿verdad? Que es esto de la tierra para trabajarla, la tierra para vivir en ella, la tierra y la propiedad como algo que debe tener una función social, ¿sí? Vinculada además a la producción y a la productividad. Este no es un reglamento, el reglamento de 1815, meramente dedicado a repartir. No. A distribuir. No. Está pensando después no le dio el tiempo, en la producción y en el afincamiento de la gente en el territorio. Hay muchas similitudes con la época actual, ¿no? Donde existen un conjunto de organizaciones sociales que reivindican la producción familiar desde un espacio desde la generación de políticas públicas, del acceso a la tierra, del acceso a los servicios, del acceso a la educación. Y bueno, también eso muchas veces nos hace sentir como latinoamericanos, digamos, el enfoque de que la construcción de nuestra sociedad actual y de nuestras luchas y del proceso histórico también tiene antecedentes históricos de muchos años. En el caso nuestro está bien reflejado en un documento de hace 200 años, pero en realidad es una construcción que Latinoamérica también ha llevado adelante, digamos, que nuestras raíces ideológicas en lo que tiene que ver con la producción familiar, la distribución de riqueza, el acceso a la tierra, la visión de la tierra como un recurso estratégico y como un bien social para el beneficio de toda la sociedad, también están reflejados en las luchas históricas de nuestros pueblos y que hoy están reflejados en algunas instituciones que llevan adelante una política pública, pero sobre todo capaz que tienen que estar muy presentes las organizaciones sociales que son las que mueven también, las que mueven y las que dan condiciones para que estas políticas públicas se escriban, se desarrollen y se lleven adelante con mejor resultado. El reglamento asocia, y esto me parece que es muy interesante en función de lo que tú preguntabas, asocia la propiedad al trabajo. No reconoce una propiedad que no se trabaje. Y allí tanto es así que el reglamento, que es tan generoso en repartir esta tierra, ¿no? que estaba en general en manos de los terratenientes, también va a poner como exigencia para quienes la reciban que la trabajen. Está planteado en el propio reglamento la función social de la tierra, en el entendido de que
permite el acceso a los sectores más vulnerables para el uso y disfrute de esa tierra, pero no así para la propiedad de la misma, ¿no? O sea, en realidad el reglamento planteaba la distribución para que las familias pudiesen desarrollar su proyecto de vida y productivo, haciendo uso de los recursos que son de toda la sociedad y generando su proceso de ingresos, de construcción de riqueza, pero sin tener la propiedad de la tierra. Ese mismo espíritu está reflejado en la Ley de Colonización del Instituto de Colonización de 1948, que entrega hoy la tierra a los productores familiares y asalariados rurales exclusivamente en arrendamiento.